Vamos a seguir analizando estas cuestiones en esta programación especial con Rubén Gisbert. Si no me equivoco, está ya con nosotros en Negocios Televisión para darnos su punto de vista de este día histórico. ¿Qué tal? Muy buenas, Rubén. Buenos días. Muy buenas, Sergio. Buenos días. Bueno, pues quiero saber un poco cuál es tu primera opinión de este día histórico. Se decía que Rusia estaba aislada y, bueno, pues es una demostración, desde luego, de que esto no es así, ¿no? Digo, más o menos unos 30 líderes mundiales, algunas de las principales potencias del mundo. Hemos visto a Xi Jinping, que participaba y mucho en este evento. ¿Qué mensaje está mandando al mundo Rusia con este desfile? Bueno, el desfile de la victoria siempre ha sido un momento importante de reivindicación de la antigua Unión Soviética, de su posición, de su papel histórico en el mundo desde el siglo XX, en todo el siglo XX hasta hoy, y es un poco lo que también Vladimir Putin ha querido recuperar, pero no con las mismas connotaciones de la Unión Soviética, sino para de alguna manera reforzar el orgullo ruso y la posición rusa como una potencia que de alguna manera se recupera del propio colapso de la Unión Soviética. En este sentido, el escenario en el cual se quiere ahora mismo presentar es un escenario muy diferente al que podíamos ver en los desfiles de la victoria de la época de la Guerra Fría, sino que, digamos, el pretexto, ¿no? La efeméride que hoy, la vicisitud histórica que hoy se quiere poner sobre la mesa para reivindicar el papel, la fuerza política, económica y sobre todo militar rusa, viene en un enclave de transformación y de reconversión en la geopolítica mundial, en un momento en el que vemos claramente cómo la bipolaridad del antiguo orden geopolítico del siglo XX ha terminado totalmente, a pesar de que Estados Unidos ha intentado o intenta rescatar o recuperar, y ahora vivimos en un mundo o en un momento de multipolaridad, donde hay nuevos agentes que no tenían un papel preponderante en 1945, pero que sí lo tienen ahora, ¿no? Y es un momento en el cual efectivamente Rusia lanza un mensaje mundial de decir, bueno, no solamente no estoy solo, sino que además consigo confluir con diferentes países, diferentes sensibilidades, incluso el propio Netanyahu ha ido ya a Moscú, y es un mensaje sobre todo de fuerza y de potencia hacia lo que se ha venido llamando Occidente, que al final no queda más que la Unión Europea, Estados Unidos, que poco a poco incluso va abandonando por su propia situación en la que se ha metido perjudicialmente de esta invocación de la Guerra Fría, de esta intentar generar esta Segunda Guerra Fría, donde los que nos hemos quedado realmente solos y aislados somos los europeos que estamos dentro de la Unión Europea. Pues, mirando a la Unión Europea y a Estados Unidos, Rubén, te quiero preguntar también por uno de los mensajes más destacados del presidente ruso, Vladimir Putin. Mandaba un mensaje bastante claro a Donald Trump. Sabes que el presidente de Estados Unidos lleva hablando y mucho en sus redes sociales en los últimos días de que Estados Unidos, también decía ayer junto a Reino Unido, fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y ha salido al paso Putin y ha dicho que Rusia es realmente fue la vencedora de esta Segunda Guerra Mundial y que no va a permitir que sea difamada. ¿Qué te parecen estas dudas sobre la historia que está intentando plantear Donald Trump? El mensaje de Putin ha sido contundente. Claro, ten en cuenta que el orgullo de Rusia a través del gran sacrificio que supuso la Segunda Guerra Mundial y su papel es incuestionable, ¿no? El punto de vista al respecto es que la Guerra Fría ha impedido conocer la historia reciente tal y como fue, porque unos por adoración, otros por rechazo, en cada uno de los bandos han construido su relato. La realidad es que efectivamente, con un enorme costo y también con una serie de circunstancias que hoy en día nos parecerían total y absolutamente crueles, la Unión Soviética, que no es solamente Rusia, ni fue el esfuerzo solamente de Rusia, pues efectivamente tuvo un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Bien es cierto que fue un papel en el cual entró porque directamente fue una de las partes agredidas, ¿no? Y intentando su destrucción y su sometimiento a la potencia entonces hegemónica de Europa, que era Alemania. Pero no solamente eso, sino que también en el ámbito diplomático. El mundo que se configura después de la Segunda Guerra Mundial es un reflejo precisamente de esa fuerza, de esa potencia
y del papel que jugó Stalin en la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Yalta, un Roosevelt enfermo que de hecho ni termina los acuerdos, tiene que sustituirle finalmente Truman más adelante cuando fallece en los últimos flecos, y un Churchill que desde luego pues Reino Unido no es el papel que tiene Estados Unidos en el mundo en ese momento respecto a potencia, respecto a fuerza para poder frenar a la Unión Soviética. Estamos en un momento muy diferente y yo no creo que realmente haya unos paralelismos similares ni parecidos a esa situación. Lo que sí que es cierto es que es un momento de lanzar un mensaje al mundo. Es un momento de lanzar un mensaje de decir, bueno, ¿quién es a día de hoy realmente el que corta y parte el bacalao? Efectivamente tenemos a Estados Unidos, pero ya no es Estados Unidos y Reino Unido y De Gaulle, no, es Estados Unidos y sus acólitos, es Estados Unidos y la OTAN, es Estados Unidos y los que han decidido durante 80 años hincar la rodilla y de hecho postergar o olvidar sus intereses y alinearse con los intereses de Estados Unidos. Y en otro punto, en otro bloque, tenemos a una serie de potencias que durante mucho tiempo han intentado, ¿no?, que emerger y llegar a conseguir ser un nuevo agente económico y político en paridad y en igualdad de condiciones con el que era el hegemón, que era Estados Unidos. No se les ha permitido o incluso se les ha fastidiado y se ha buscado constantemente la manera de pinchar, desestabilizar, aislar, sancionar, etcétera, etcétera. Y esto, como bien decía Henry Kissinger, al final lo que está propiciando es una unión contra, ya no contra Estados Unidos, sino, bueno, pues vamos a apoyarnos entre nosotros y desde luego ni podemos confiar ni podemos esperar nada de este otro bloque en el que está quedando, repito, un Estados Unidos que dentro de su órbita está buscando nuevamente sus intereses y en este caso para buscar sus intereses frente a China, pues tiene que exprimir y acabar con la última gota de sangre y última gota de sudor de los que han decidido ser la comparsa, ser el acólito del hegemón, ¿no? Y en este caso somos los países europeos que estamos dentro de la Unión Europea. Yo creo que el mensaje es ese, el mensaje es lo que antes era la reivindicación, lo que antaño era la reivindicación del orgullo de una ideología, hoy es la constatación pública de que diferentes fuerzas históricas y políticas actuales confluyen para construir y dibujar la arquitectura de un nuevo paradigma geopolítico. Un nuevo paradigma que se ha visto sin duda en este evento con una fotografía muy clara con estos cerca de 29 líderes mundiales. Te preguntaba antes si Rusia está o no aislada, ¿no?, que es uno de los mensajes que se lanzan desde los medios occidentales. Estabas hablando antes de Estados Unidos, de bueno, el papel que tiene ahora Trump. Te quiero preguntar si el mayor error de Estados Unidos es precisamente lo que hemos visto en el día de hoy, esta unión cada vez más evidente, cada vez más fuerte entre Rusia y China. Ayer decía Putin que su alianza con China no va contra nadie, decía bueno, pues que la relación está en máximos históricos, la relación entre China y Rusia. ¿Puede ser el mayor error de Estados Unidos, sobre todo de la administración Biden? Entiendo esta relación, estos lazos entre Rusia y China. Totalmente, pero ya no solamente de la administración Biden, es un viejo paradigma enquistado en Estados Unidos, digamos, tener el objetivo, ¿no?, de vencer y de doblegar a Rusia. Eso ha sido la Guerra Fría y parece que se ha mantenido en el tiempo, incluso cuando cae la Unión Soviética. Rusia está en una situación muy comprometida y se busca ya no solamente que esté vencida, sino ponerle el pie en la nuca y descuartizarla y venderla por piezas, que es un poco lo que se intentó cuando en el año 2000 Vladimir Putin asume la presidencia de la Federación después de la retirada de Yeltsin y pide la entrada en la OTAN, ¿no?, para de alguna manera intentar que la OTAN entienda que es una organización que se ha creado contra la Unión Soviética y no puede ser una organización que siga contra Rusia como seguía contra la Unión Soviética. Putin fracasa y recibe una respuesta en la cual la OTAN le dice, vale, usted puede entrar en la OTAN siempre y cuando abandone y desmantele todo su armamento nuclear, por lo tanto, elija someterse militarmente a nosotros, a nuestra fuerza, y se desmembre, es decir, se fracture en varios países donde, además, posteriormente, pues como ha pasado después en toda Hispanoamérica, tras la expulsión favorecida por parte de Estados Unidos de España, se ha ido colocando e ingiriendo en diferentes gobiernos de acuerdo con los intereses de Estados Unidos.
esta ha sido la obsesión constante. Y de hecho lo han dicho públicamente, que es muy injusto que Rusia sea tan grande, es muy injusto que Rusia tenga tantos recursos naturales. De hecho, recordemos que Alaska, Estados Unidos se la compra precisamente a Rusia. Entonces, este paradigma, esta manera de pensar, esta ideología, si se quiere, bueno, esta no es una ideología, pero es una obsesión de Estados Unidos con Rusia, ha estado siempre. Ha estado siempre. Y sigue ahí. ¿Y qué se les ha ocurrido? Bueno, pues en el año 13-14, después del Nord Stream 1 sobre todo y posteriores, Estados Unidos ha empezado a pinchar donde sabe que Rusia va a saltar. Eso es Ucrania. Ucrania, todo el que conoce un poquito la historia europea y la historia de Rusia sabe que Ucrania es Rusia. O sea, Ucrania, el Ducado de Kiev es el que funda el de Moscú, es el germen, los territorios históricos que posteriormente dan pie a la Ruskiev, a la Rusia antigua o vieja, y por lo tanto hay una serie de elementos históricos, culturales, pero sobre todo también a día de hoy comerciales, donde sabe que ahí no hay nada que tocar, ¿no? No se puede tocar nada, y si tocas algo sabes que eso va a saltar. Es lo que se ha intentado para intentar de alguna manera someter, doblegar a Rusia. Se ha intentado, pero se ha intentado por parte de ¿quién? Pues Estados Unidos y sus acólitos. Estados Unidos ha propiciado directamente y a través de los países de la Unión Europea que Rusia tenga en el ámbito económico 28.300 sanciones. Es el país que más sanciones tiene del mundo, aun sumando, o sea, en contrapartida, el resto de países del mundo tiene más sanciones económicas Rusia que todo el resto de países del mundo. Y aún así ha conseguido aumentar su Producto Interior Bruto en un punto, mientras la Unión Europea se va a pique. Pues eso, objetivamente y en datos económicos, yo que estamos en una televisión económica, te dice que esto ha sido un fracaso, ha sido un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Henry Kissinger, que precisamente pues, no sería muy amigo de Rusia. Esto al final, esta obsesión por intentar vencer, doblegar y acabar con Rusia mediante la fuerza, mediante los subterfugios, mediante las operaciones encubiertas, las revoluciones, etcétera, etcétera, no va a funcionar y va a provocar efectivamente que todas esas potencias emergentes y todas esas grandes potencias que hasta ahora se han visto fuera del gran juego, por ejemplo China cuando pidió el reconocimiento de su papel en el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos dijo que ni de coña, ni hablar, pues efectivamente está propiciando esa unión. Y Donald Trump es lo que se ha dado cuenta desde hace muchísimo tiempo que es un gravísimo error. ¿Por qué tenéis este interés en pinchar a Rusia? ¿Por qué queréis hacer estallar Rusia por los aires? Si es mucho mejor y más inteligente llegar a un acuerdo con ellos. Si es mucho mejor conseguir esos recursos mediante el potencial económico que tiene Estados Unidos. Rusia no tiene la capacidad para explotar todos sus recursos naturales. Ofrécele un trato. Si no se lo ofreces tú, se lo van a ofrecer los chinos. Es que este posicionamiento, que algunos llevan diciendo 3 años, prorruso, tal, no sé qué, es un posicionamiento lógico de una persona que tiene un cerebro funcional y que busca efectivamente construir a través de la economía y a través del comercio posiciones de poder y que no ante todo lo que pone es un paradigma vetusto, anacrónico de un señor en una mecedora en Wyoming que se cree John Wayne, como podría ser Biden, que se piensa que está luchando contra Stalin y contra, no sé, es que es una cosa, primero es una cosa estúpida y segundo es una cosa que a la larga no va a ir en beneficio de Estados Unidos. Y repito, es una cosa que dijo literalmente Henry Kissinger, provocando o intentando que Rusia colapse para intentar recoger los pedazos. Lo único que vais a conseguir es que Rusia y China se unan comercialmente, que es lo que le faltaba a Estados Unidos. China, que está cada día más cerca de sobrepasar en el ámbito tecnológico, ya lo ha hecho, pero en el ámbito comercial y económico todavía no. A Estados Unidos, pues damas y caballeros, solo falta que les des los recursos naturales, la energía, el gas, el petróleo, las tierras raras, cuando ya tienen el 90% de las tierras raras que se procesan en el mundo sean en China. Encima dale todos esos recursos. Pues, obviamente que Donald Trump, cuando habla de los imbéciles de Biden y tal, es una connotación electoralista, ¿no? Peyorativa, pero tiene ese componente objetivo en el cual efectivamente han lanzado una alianza que, ojito, no era históricamente favorecida. China y Rusia han tenido sus más y sus menos y siguen teniendo sus más y sus menos respecto a disputas territoriales. Pero claro, esto es más viejo que el sol, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Pero desde luego los esfuerzos de Donald Trump por pacificar la situación en Ucrania van ahí.
van en esa dirección. Donald Trump quiere ante todo cerrar el capítulo de Ucrania, sabe que Europa ya está sometida, sabe que Europa va a comprar el gas y el petróleo a través de los royalties de Estados Unidos, y ahora mismo lo que necesita Donald Trump sí o sí, razón por la cual Steve Witkoff ha estado día tras día reuniéndose con Putin en Moscú, son acuerdos comerciales con Rusia. Si Donald Trump quiere estar rueda con rueda en el siglo XXI con China, necesita los recursos que tiene Rusia. Y vamos a ver, pero desde luego ahí hay una serie de fuerzas internas de Estados Unidos, como son el complejo militar industrial, el Pentágono, la OTAN, las élites corporativas, etcétera, etcétera, que no están por la labor que no les interesa, obviamente, económicamente en absoluto eso, porque tal y como dijo Eisenhower, con el complejo militar industrial se habría creado una industria de la guerra que no está dispuesta a que el paradigma a perder su posición económica hegemónica en este sentido, y que sea transformada por otro aspecto, digamos, más centrado en el comercio. Pues vamos a ver qué sucede con este conflicto, vamos a ver si Trump consigue o no un acuerdo y sobre todo hasta dónde llegan estas relaciones entre Rusia y China. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego.